La vez pasada hablamos de las generaciones, que los grupos poblacionales se dividen o se clasifican según las épocas por los cambios que suceden en la historia. Y leímos este versículo, Eclesiastés capítulo 7, verso 10. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. La palabra de Dios nos está diciendo que esa frasecita de que todo tiempo pasado fue mejor no es una frase que tenga sabiduría. ¿Por qué? ¿Los tiempos pasados no fueron mejores? ¿O esos tiempos son mejores o son peores? ¿Qué piensa usted? ¿Estos tiempos son peores que hace 50 años? ¿Estos tiempos son mejores que hace 50 años? Difícil. Lo que podemos concluir es que son diferentes. Porque hace 50 años, ¿qué tan fácil era ir a una biblioteca? Bueno, hace 50 años. Hace 100. ¿Qué tan fácil es ir hoy a una biblioteca? Hace 100 años, ¿qué tan fácil era tener una Biblia? Y hoy, a usted se le quedó la Biblia y la instala ahorita mismo en el celular. Y la tiene inmediatamente. Entonces podríamos decir que hoy son mejores los tiempos que antes. O podría uno decir, no, es que hace 100 años uno podía irse a pie a la escuela y no había problema. Hoy es más peligroso. ¿Qué tiempos son mejores? ¿Qué tiempos son peores? Por eso es que esa pregunta o esa frase de que todo tiempo pasado fue mejor realmente no tiene sabiduría. Porque le pregunto, ¿usted vivió hace 100 años? De pronto el que tenga más de 100 años puede decir que sí. Pero que le conste cómo eran esos tiempos. O le pregunto, ¿usted sabrá cómo serán los tiempos dentro de 100 años? Por eso es que esa pregunta carece de sabiduría, de experiencia, de conocimiento. A no ser de que el Señor te revele cómo fue el asunto, no vamos a tener respuesta concreta a eso. Y quiero pedirle el favor que hagamos este taller. Acá hay 3 pasajes, ¿sí? Quiero pedirle a estas 2 primeras filas que busquen el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer del verso 3 al 14. La fila 3 y la fila 4. Marcos, capítulo 13. No, vamos a dejárselo solamente a la 3. Van a ser los responsables de este pasaje. Marcos 13, del 3 al 10. Y ese grupo de acá, todos estos de acá. Evangelio de Lucas, capítulo 21, del 7 al 13. Vamos a leer Mateo. Mateo 24. Y estando él sentado, ¿ese él quién será? Jesús. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Perfecto. Leímos ese pasaje para que todos tengamos el contexto. Tenemos 3 bloques. Y los temas de esos 3 pasajes son muy parecidos. No se asuste que si usted no lo encuentra, si no lo tiene así rapidito, por eso somos varios para ayudarnos. Entonces, hay varios temas. Vamos a sacar en suma
de esos tres pasajes, Mateo, Marcos y Lucas, en estos textos. Y hay un primer tema, la pregunta sobre el fin. Esa pregunta sobre el fin está en Mateo. ¿Sí? Ayúdense, no se escondan. Sí, está la pregunta sobre el fin en Mateo. Muy bien, ahí se las pongo en rojito, no se ve casi, pero ahí está. ¿Y en Marcos está? En Marcos 13 está la pregunta sobre el fin. Dice: se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron, aparte que preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Entonces, la pregunta sobre el fin está en Marcos. ¿Qué dice el grupo de Marcos? ¿No está la pregunta? Y en el verso 4 dice: ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? O sea que sí, sí está. ¿Y Lucas? ¿Está en el Evangelio de Lucas? ¿Qué dicen los Lucas? ¿Sí? Sí está en los tres. La pregunta sobre el fin está en los tres. Perfecto. ¿En cuál de esos tres dice nadie os engañe? ¿Está en Mateo? Sí, Señor. Dice: respondiendo Jesús les digo, mirad que nadie os engañe. Lo resaltamos de rojo. ¿Está en Marcos? ¿Qué dicen los que tienen Marcos? Sí está, muy bien. ¿Y en Lucas? ¿Está en Lucas? También está, muy bien, está en los tres. Siguiente tema: muchos vendrán en mi nombre, en el nombre de Jesús diciendo. ¿Eso está en Mateo? Yes. ¿Y en Marcos? También yes. ¿Y en Lucas? También está en los tres. Perfecto, seguimos. Siguiente tema: muchos en el nombre de Jesús diciendo yo soy el Cristo. ¿Eso está en Mateo? Sí. ¿Y está en Marcos? También. ¿Y en Lucas? ¿Qué dice Lucas? También. Muy bien. ¿Y en cuál dice el tiempo está cerca? Muchos en el nombre de Jesús diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. ¿En Mateo está? ¿Sí? ¿En qué parte dice el tiempo está cerca en Mateo? En Mateo no está. Está solamente en Lucas. ¿Cierto, Lucas? Está en Lucas. Entonces ahí lo puse azulito para que resalte un poquito más. Está solamente en Lucas. Pero ahí está. No vayáis. ¿En cuál está? ¿Está en Mateo? ¿O está en Marcos? ¿O está en Lucas? ¿Qué dice Lucas? En Lucas sí está. Entonces lo ponemos azulito porque solo está en Lucas. No se preocupe si usted no lo tiene, porque usted también tiene la Biblia completa. Entonces tiene todo, no te preocupes. Y engañarán a muchos. ¿Está en Mateo? ¿Qué dice Mateo? No oigo. ¿Sí? ¿No? ¿Será? En Mateo está, sí, Señor, dice, y a muchos engañarán. Y en Marcos dice, sí está en Marcos. Y en Lucas, no está. Entonces está en Mateo y está en Marcos. Listo, ese primer bloque lo pasamos aquí a nuestra lista de la suma. Seguimos. Siguiente tema: oír de guerras y rumores de guerras. ¿Está en Mateo? Sí, yo oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Y en Marcos? También está en Marcos. ¿Y en Lucas? También está. Siguiente tema: no turbarse, no alarmarse. ¿Está en Mateo? Mateo dice: mirad que no os turbéis. O sea que sí está en Mateo. ¿Y está en Marcos? ¿Está en Marcos? ¿Está en Lucas? Sí. También, muy bien, están los tres. Siguiente tema: ¿es necesario que suceda? Sí. ¿Mateo está? Sí. Sí, Señor. ¿Y en Marcos? ¿Qué dice Marcos? No. Verso 7: porque es necesario que suceda así. O sea que también está en Marcos. ¿Y está en Lucas? Sí. También está en Lucas. O sea que están los tres. Siguiente tema: pero aún no es el fin. ¿Está en Mateo? Al final del verso 6, sí, Señor. ¿Y en Marcos? Al final del verso 7, pero aún no es el fin. ¿Y en Lucas? También, pero el fin no será inmediatamente. Listo, entonces este bloque lo pasamos a nuestra suma. Siguiente tema: nación contra nación, reino contra reino. ¿Está en Mateo? ¿Qué dice Mateo? Sí. Muy bien. ¿Y Marcos? También. ¿Y Lucas? En Lucas está nación contra nación, reino contra reino. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Verso 10. ¿Sí? No se me adelanten mucho porque eso está ahí pegadito. Vamos en orden. Esos tres pasajes van fluyendo como una cascada, así. Un escalón a la vez. ¿En cuál de esos habla de pestes?
¿Está en Mateo? ¿Y habrá qué? Pestes. Ahí lo pongo en rojito. Ah, ¿en Lucas sí está? Vea que sí. Muy bien, eso está en la jugada. Sí, al final del verso 11. Y pestilencias, que es lo mismo que pestes. ¿Habrá hambre? ¿Dónde está? Que diga que habrá hambre. ¿En Mateo? ¿Y en Marcos? ¿Y en Lucas? También, en los tres. Muy bien. ¿Terremotos? Mateo, muy bien. ¿En Marcos? ¿En Marcos no? ¿O sí? ¿Y habrá terremotos en muchos lugares? Sí, señora, muy bien. Ahí se los puse en rojito. ¿Y en Lucas? También, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Muy bien. Sobre alboroto y terror, ¿está en alguno? En Marcos está el alboroto. ¿Y el terror? En Lucas. Muy bien. Seguimos. Grandes señales del cielo. Solamente en Lucas. ¿Y será principio de dolores? ¿Dónde está? ¿En Mateo no? También en Mateo. ¿En Marcos? ¿En Lucas está? En Lucas no está. Listo, mire todo lo que suma ese texto. Vamos al siguiente bloque. Pero mirad por vosotros mismos. ¿En qué frase está? ¿Dónde dice eso? ¿Quién me lo dice? Marcos, muy bien, y solo en Marcos. Antes de todas estas cosas, ¿dónde está? Que eso sucederá antes de todas estas cosas. En Lucas, sí señorita. Y mire toda esta lista. Os echarán mano y os perseguirán. ¿Está en dónde? Solamente Lucas, sí señorita. Y os entregarán. ¿Está en Mateo? ¿En Marcos también? ¿En Lucas está? Sí. ¿En cuál dice tribulación? Mateo. ¿Algún otro? Solo en Mateo. Los entregarán en los concilios. ¿En cuál está? En Marcos, muy bien. ¿Y en las sinagogas? Marcos. ¿En Lucas está? No se me pierdan los de Lucas. ¿En cuál dice que los entregarán en las cárceles? En Lucas. Y os azotarán. En Marcos. Y os matarán. Dios santo. En Mateo. Y seréis aborrecidos. En Mateo. ¿Vamos muy rápido? Bien, vamos bien. Siguiente tema, adelante, gobernadores y reyes. No pierdan ni Marcos ni Lucas. En Marcos estás, sí señorita, el verso 9. ¿Y en dónde más? ¿Qué dicen los de Lucas? Gobernadores y reyes, reyes y gobernadores. También está, en Mateo sí no está. Y para terminar, predicado a todas las naciones antes del fin. Está en Mateo y está en Marcos. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Más o menos así es que se estudia en paralelo un texto en la Biblia. Porque uno dice, pero en este dice, pero en este no. ¿Por qué será? ¿Porque le olvidó alguno? Porque es para complementar. Miren que hay más detalle de todo esto. Entonces encontramos toda esta lista de cosas en esos tres pasajes. Muy bien. Entonces vamos a tomar acerca de esos temas. Tenemos nuestra lista y el primer tema es que muchos vendrán en el nombre de Jesús diciendo yo soy el Cristo y diciendo el tiempo está cerca. La recomendación de Dios es que cuando eso suceda no los sigamos, porque su palabra dice que cuando Jesucristo venga todo ojo lo verá, que será así. No es de que, viene Jesús al estadio este lunes. ¿Será que es así? Están vendiendo las entradas. Le vendo 3. ¿Qué dice ahí? No vayáis. No vayáis porque eso será cierto. No es cierto. Pero su palabra dice que engañarán ¿a cuántos? A 2 o 3. A muchos. ¿Será posible que alguien crea que Jesús viene y le crea así de que, mire, yo soy Jesús, aquí estoy, buenas, tengo mi página de internet donde dice yo soy Jesús? ¿Será que hay gente que cree eso? Sí, y muchos. Les presento a este personaje, José Luis de Jesús Miranda. Ya murió, pero él decía que era Jesús y que le creyeran que él es Jesús en una secta, un grupo que se llama Creciendo en Gracia, donde decían que el que peca es el cuerpo, entonces el que se condena es el cuerpo y el alma es salva, así peque. Que eran salvos, siempre salvos. O sea que no importaba si pecara porque siempre iba a ser salvo.
Inclusive le dijo a sus seguidores que se tatuaran el 666, que con solo no escuchar el número uno como que le da. ¿Será que hay alguien que sea capaz de tatuarse el número? Sí, muchísima gente, inclusive a los niños, los tatuaban con ese número. Y todavía, porque hay un texto donde habla de las riquezas y el inventario que tenía uno de los reyes, entonces ese número se aplicaba, era para eso. Y la gente le creía ciegamente. Mira, se le tatuaban la cara del hombre. ¿Qué decía él? Que él era Jesús, que era Jesucristo hombre, que lo siguieran a él, que el que lo siguiera no se iba a morir, que él iba a vivir para siempre, que Cristo ya estaba aquí. Y claro, fácil, porque si él se moría, pues no pasaba nada, ya murió. ¿Qué le va a importar a él? Él puede decir que va a vivir eternamente hasta que se muera. Y se murió. ¿De qué murió? De cirrosis hepática. Tanto licor y tanto whisky que se murió. Ese hombre pasó de ser eso a ser este. Y se enfermó y supuestamente iba a vivir para siempre, pero estaba muriendo. Y él estaba casado con esta señora. Y esta señora, cuando él se murió, él dijo que no él no era Cristo, sino que ella era Cristo. Que ella era Cristo Lisbeth. Y que la siguieran a ella porque ella es Cristo. ¿Ah? ¿Será que hay gente que puede creer eso? Sí. ¿Y engañarán a cuántos dice la palabra del Señor? A muchos, miles de personas. ¿Por qué? Porque este tipo de secta o de grupo generaba millones de millones de millones. Entonces, si se muere el hombre, la señora puede dedicarse a no hacer nada o seguir con ese negocio, no. Y tener miles de millones en sus cuentas, porque muchos eran engañados. Y la gente decía, no, pues si va a vivir eternamente, voy a vivir eternamente. Inclusive esta señora dice que no se van a enfermar y van a vivir eternamente, que no se van a morir. Y claro, cuando se muere, pues venga, me haga ese reclamo. Fácil, ¿sí? Fácil el engaño. Yo voy a vivir para siempre y cuando me muera, pues no les cumplí. Y le digo a usted no se va a morir nunca, y cuando usted se muera, pues venga y me hace el reclamo. Entonces muchos eran engañados. ¿Será que son los únicos dos en la historia que han dicho que son Jesús? No, eso ha pasado por todas las generaciones. Lo que pasa es que ahora es más fácil conocer y saber, pero eso va a suceder. Siguiente bloque. Oír de guerras y rumores de guerras. ¿Hemos escuchado alguna vez de alguna guerra? Sí. Ahora está la invasión de Rusia a Ucrania. Pero no hace mucho escuchamos de la guerra de Irak. Y no hace mucho la del Golfo. Si usted escuchó de la guerra del Golfo es porque ya tiene varios años. La guerra de las Malvinas, Dios santo, eso ya es para los que les gusta la historia, estudian historia. Pero las guerras mundiales sí las hemos escuchado. ¿Cierto? La guerra civil española, la guerra de los Balcanes. Uy, han habido muchas guerras. Mire, esas son de pronto las primeras. Pero mire esta lista. Esa lista son guerras famosas en la historia, conocidas. Si los están leyendo, ¿cierto? Usted puede buscarlas por internet, hermanos. Más o menos ahí hay cerca de 500 guerras reconocidas, famosas, con año, fecha, quién contra quién. ¿Oír de guerras y rumores de guerra es algo nuevo? ¿Es algo que sucede solamente en esta generación? No. Por eso su palabra dice no turbarse, no alarmarse, porque es que uno escucha la guerra de Rusia contra Ucrania y dice tercera guerra mundial, fin del mundo, se acabó esto, ahora sí, recojamos lo que pueda y chao. No, Dios nos está diciendo que no nos turbemos, no nos alarmemos, no nos angustiemos. ¿Por qué? Porque eso es necesario que suceda. ¿Por qué será necesario que suceda una guerra? Porque sencillamente tenemos que darnos cuenta que la conducta de las personas se orienta a eso, a la pelea, a la violencia, a hacer daño. Y nosotros debemos aprender que eso no es bueno. O las guerras son buenas, ¿quién lo dice? Tony Stark, los que venden armas. ¿La guerra será buena, hermanos? ¿Qué cree usted? ¿Será bueno que nuestro país se vaya en guerra contra el que sea?
todos ganamos, ¿sí? No, no. Tenemos que darnos cuenta que eso es malo y en la historia lo hemos visto, lo hemos vivido. Eso es necesario que suceda, pero aún no es el fin. Siguiente bloque, este es más grande. ¿Ha escuchado de nación contra nación, reino contra reino? ¿Ha escuchado que hay alguna peste por ahí? ¿Será solamente la peste bubónica? ¿O en qué peste estamos actualmente? ¿La pandemia de qué? ¿Del COVID qué? 19, ¿en qué año estamos? Mire todo el tiempo que llevamos en esa peste. Pestes, hambre. ¿Ha escuchado alguna vez en el mundo, en alguna parte del mundo que haya hambre? ¿No? Prenda el televisor. Hambre, alborotos, terror, principio de dolores. Ese término principio de dolores hace referencia o comparación a los dolores de parto. Los dolores de parto empiezan ¿cuándo? 5 minutos antes del parto. ¿Qué dicen las que han dado a luz? 5 minutos no, 10 minutos antes, un ratico antes, un montonón de tiempo antes de por Dios. Principio de dolores hace referencia a los dolores del parto. Comienzan bastante antes del parto. Cuando usted dice me empezaron las contracciones, ahora sí van a ser el bebé, usted sabe que exactamente en media hora va a salir. Eso quisieran, ¿sí o no? No. No sabemos cuánto tiempo. Médicamente hablando son entre 12 y 18 horas, más o menos. Algunas veces es menos, raras veces es más, inclusive cuando es más de 18 horas puede ser peligroso. Pero más o menos, eso es el principio de dolores. Entonces que sucedan estas cosas, ¿es qué? ¿Principio de qué? De dolores. O sea que van a venir cosas más fáciles, ¿cierto? O sea, el parto cuando empiezan los dolores cada vez se pone más fácil, cada vez más fácil, ¿sí? Se pone cada vez más intenso, más fuerte. Os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a tribulación, concilios, sinagogas, cárceles azotarán y os matarán. Eso no suena nada motivador, ¿cierto que no? Suena pesado. Pero entonces miremos lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 10 al 13. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso Dios dice que no se turbe, que no se angustie, que no se alarme, porque son cosas que no solamente están pasando ahora, ya pasaron. Y para nosotros muchas veces ha pasado esto, pero es necesario que suceda. Pero usted no se deje enredar en eso, no tropiece. Mucha gente, la situación está tan mala que Dios no existe, entonces no voy a buscar de Dios. Hay tantos problemas, mire, ya viene el fin del mundo, ¿eso qué voy a buscar de Dios? Mucha gente en vez de buscar de Dios porque la situación está tensa, lo que hace es apartarse de Dios. Le pregunto, una mujer en trabajo de parto puede decir, no, eso ya mejor no va a tener el niño ya. No, mejor ya no. Vamos a planificar de aquí en adelante. ¿Será? Eso mismo está en nosotros, hermanos. Nosotros ya estamos metidos en los dolores de parto. No hay opción de echar reversa. Decirle a una mujer embarazada en trabajo de parto, tranquila mamá, no se preocupe. Suena muy bonito, pero dele la mano a ver qué hace ella con su manita. Lástima la manita. Es tremendo, es difícil, pero no es para salir corriendo, ¿o sí? ¿Qué dicen las mujeres que dieron a luz? Salieron corriendo y se salvaron del parto. No, hermanos. Entonces, no nos angustiemos, pero entonces habrá muchos falsos profetas, porque entonces sale gente inventando cuentos, diciendo cosas raras para confundir a la gente que está turbada por las situaciones. Porque si a usted le dice, no se preocupe, que aunque usted esté en pecado y haciendo las cosas malas, pero venga, consigne aquí esta cuenta, y en esta cuenta le transferimos a Dios una parte, y con eso le perdonamos los pecados. Pero ¿será que hay alguien que se crea ese cuento? Sí, y muchos van a donde el brujo y le pagan tanto para que le quiten los males. ¿Es gratis? No.
Engañarán a muchos que están turbados y asustados. Por eso es que Dios dice que no se turbe. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque hay guerra, rumores de guerra, violencia, hambre. Porque una pareja dice, bueno, nos vamos a vivir juntos porque eso del amor se vive. ¿Del amor se vive? Eso sí se ve debajo de un puente, amor mío, vamos a vivir para amarnos profundamente. ¿Será así? Cuando no puede pagar el recibo de la luz, se agarran de los pelos. Cuando no los van a echar de la casa porque no han pagado el arriendo, se acabó el amor. Ah, usted no hace, usted sí hace, usted no sé qué. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando empiezan esos problemas, situaciones difíciles, hambre, problemas, pestes, enfermedad. Una persona alaba a Dios y adora a Dios, pero cuando le da gripa, se le acabó el amor. Cuando le diagnostican que tiene la tensión alta, se le acaba el amor. ¿Pasa o no pasa? Cuando todo está bien, gloria a Dios, todo está bien. Cuando hay una situación difícil y Dios no existe, ¿será que yo estoy creyendo en lo que no es? ¿Será que Dios no es real? Ojo con eso, porque dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Hombre, si está con gripa, pues bueno, ni modo, Señor, ayúdame a orar más. Aprovecha que no puede hacer mayor cosa para orar más. O cualquier enfermedad, Dios sabrá cómo lo resuelve. Bueno, y si me muero, pues me voy con el Señor. ¿Qué tal uno enfermo y sin Dios y se muere? Ahí sí grave. Porque si uno se muere con Dios, pues se va con Dios. Pero si se muere sin Dios, ¿a dónde se va? Ahí sí se pone fea la cosa, ¿sí o no? Ahí sí es caliente el asunto. Ahí sí es difícil el asunto. Y uno no se da cuenta de eso. Que necesitamos es persistir, que dice el verso 13, más el que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Hay que persistir. Hombre, no hay para pagar el arriendo, pues pongámonos las pilas a orar, a buscar en Dios qué hay que hacer, a buscar opciones de trabajo, a buscar otras herramientas, pero busquemos la solución en Dios y salgamos de este lío juntos. Resolvámoslo. Que hay una enfermedad, Señor Dios, te ruego que me ayudes, que me sanes, que si es con un medicamento, pues que sea con un medicamento, que si es una cirugía, Dios mío, Señor, ayúdame a que la cirugía me vaya bien, bendice a los médicos, al personal, a que corresponda, y salir de eso. Que llevo 5 años con la misma enfermedad, 6, 7, 10, Señor, tú verás cómo me resuelves esto, porque yo no puedo. El que persevere hasta el fin, será salvo. Porque habrán pestes, habrá hambre. No, pero ¿cómo yo voy a tener hambre si tengo lo que tengo es plata? Eso, yo jamás voy a aguantar hambre porque para eso lo que hay es plata. ¿Cuántas personas no se han varado por ahí en una isla o se han estrellado o alguna cosa y se quedaron sin nada? ¿Hambre? ¿Hambre? ¿Todos podemos pasar por hambre o no? Todos tenemos eso. Entonces el asunto está en cómo lo estamos manejando. Entonces el que persevere hasta el fin, será salvo. Y también vimos en ese pasaje que existía la oportunidad de estar delante de gobernadores y de reyes, en Marcos el verso 9 y en Lucas el verso 12 y 13. ¿Para qué será eso? Porque es que nosotros debemos tener claro que listo, yo voy a perseverar hasta el fin, yo. Pero también debo hacer ¿qué? ¿De qué hemos hablado todo este año? Predicar. ¿A quién? A los hijos. Fin. ¿Será? A los hermanos. A los padres. ¿Solamente? ¿A quién más se le puede predicar? A todos. A los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, a los vecinos. ¿Se puede predicar a los vecinos? Sí. Se le puede predicar hasta el que esté recontra lejos. ¿Cómo? Ahora se puede. Hace 100 años se podía. A través de las redes sociales, del WhatsApp o cualquier forma, predicar se puede. Pero mire que dice Marcos, verso 9, y Lucas, en el verso 12 y 13, que delante de gobernadores y reyes podremos estar y tenemos la oportunidad para darles testimonio de eso. Porque es que predicarle al jefe es fácil o es difícil. Depende del jefe y depende de la empresa. Predicarle al alcalde es fácil o es difícil. Predicarle al gobernador, predicarle al presidente.
¿Es fácil o es difícil? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de hablar con un presidente del país? De pronto en elecciones, que pasan por todo el mundo y saludan a todo el mundo, pero cuando ya está electo, ¿qué tan fácil es acercarse? Y su palabra dice que delante de gobernadores y reyes estaremos para predicarles, para llevarles el mensaje. Y el verso 14 de Mateo, ¿qué dice? Mateo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces les pregunto, ¿esta generación es mejor que la anterior o es peor? ¿O la anterior que esta era mejor que la anterior que esa? ¿O es peor? ¿Ah? Sencillamente son diferentes. ¿Los tiempos son diferentes o no son diferentes? Sí, sí. El transporte público existe hace 300 años, 500 años. Llegaban los españoles en sus barcos. Las cosas son diferentes, la tecnología es diferente. Todo es diferente, la ropa, la forma de vestir, la forma de actuar. Pero nosotros debemos darnos cuenta que no importa si usted es de la generación X, Y, Z, de la guayaba, millennial, centennial, todos tenemos la misión ¿de qué? Predicar el año agradable del Señor. Debo permanecer firme, porque el que permanece firme hasta el ¿qué? El que permanecer firme hasta el fin será ¿qué? Salvo. Y es solamente yo quedarme firme, sino también predicar. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, dice Efesios 5. Nosotros necesitamos darnos cuenta de esto. Y para terminar, Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Nosotros necesitamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y lo primero es buscar de Dios, congregarnos, estudiar su palabra. Lo que aprendemos, ponerlo en práctica, pero de verdad. Lo que aprendemos, vivirlo. Conocer de Dios, discipularse, aprender de Él, ser ejemplo, ser testimonio. Eso es una forma de predicar. Y prepararnos para llevar el mensaje a las demás personas. No, lo que pasa es que yo ya soy mayor y mirando la generación, que ya solo la siguiente generación la que lleve el mensaje, ¿será así? La siguiente generación son las que deben predicar. Yo ya estoy muy mayor, ya tengo canas. ¿Será así? No, hermanos, somos nosotros los que tenemos el deber, la misión desde ya de llevar el mensaje de Dios, porque los tiempos van cambiando, las generaciones vienen y van. Pero si miramos, las cosas son lo mismo, de ayer, hoy y muy seguramente de mañana. Cristo viene pronto, así es. Entonces, mientras tanto, ¿qué hago? Nada, no hago nada, no trabajo, no estudio, no le predico a nadie porque ya Cristo está que viene, entonces yo más bien me acuesto a dormir. ¿Será eso? ¿O será más bien lo contrario? Cristo viene pronto, entonces hay que predicarle al uno, y al otro, y al otro, y al otro, y a todo el mundo. Porque Cristo viene. Pongamos de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su misericordia y por su bondad. Y porque en esta generación hay un pueblo que se levanta a darle alabanza a Dios, a estar delante del Rey. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, delante de ti, Señor, damos gracias por tu misericordia y tu bondad, por lo bueno que eres, Señor Dios, porque tienes cuidado de nuestra vida, porque tú, Señor Dios Santo, nos deseas bendecir cada día, porque nuestra generación, Señor, ha de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones, Señor, porque será predicado este evangelio del reino para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin, Señor.